verdad escucharnos ayuda un montón para poder identificar de verdad qué cosa está disparando esta ansiedad. Es como si el hecho de que saliera de la ansiedad y no de una indigestión, una infección, de alguna manera es como que lo minimizáramos un poco. Sí, puedes tener como un cuadro de ansiedad, digamos, pero cada persona lo va a sentir diferente y lo va a vivir diferente, ¿no? Entonces va a haber como cantidad de ansiedades como cantidad de personas. Puede que en este episodio se toquen temas sensibles para ti o que te movilicen emocionalmente. Si es así, puedes escucharlo en otro momento o pedir ayuda profesional. Hola, soy Mariana y mi psicóloga dice que todos hemos sentido ansiedad. Hola, soy Tamara y mi psicóloga dice que el estrés y la ansiedad no son lo mismo. Mi psicóloga dice que sentir ansiedad no es lo mismo que tener un trastorno de ansiedad. Esto es Mi Psicóloga Dice, un podcast de salud mental en donde 3 psicólogas te explicamos de manera simple lo que pasa en nuestra mente para que puedas entenderte mejor. Y hoy día vamos a hablar de la ansiedad, una palabra que todos conocemos, un tema que está por todos lados, en redes sociales, en nuestras conversaciones cotidianas. Siento ansiedad, me siento ansioso. Esta situación me dio un ataque de ansiedad, esta persona es ansiosa, así es, ya es parte de nuestro vocabulario cotidiano y la verdad es que todos hemos sentido ansiedad, vivimos ansiedad en momentos del día a día y vamos a seguir sintiendo ansiedad. Entonces vamos a tratar de entender un poco qué es, qué no es, cómo manejarla y tratar de entenderla de verdad en palabras psicológicas, reales, para poder salir un poco de la confusión que nos genera, que ya sea parte de nuestro lenguaje cotidiano y a veces no sepamos si es, no es, qué es, por qué está ahí, qué es lo que nos está pasando. Claro, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo se define? Es una palabra que todos conocemos, pero no entendemos muy bien del todo. Sí, creo que es importante definirla para poder comprender qué no es, como tú dices, ¿no? Entonces, la ansiedad surge cuando percibimos un peligro, ya sea interno o externo, ¿no? Pero es diferente sentir ansiedad que miedo, ¿verdad? O sea, miedo puede ser que veo un, no sé, animal salvaje, me lo encuentro y digo, ¿no? Me lleno de miedo y en ese momento trato de huir o enfrentarlo, ¿no? Y la ansiedad no es eso. La ansiedad a veces es algo que nos pasa internamente, por ejemplo. Entonces, no es tan fácil definir cuál es el origen de esa ansiedad y por eso es que a veces no sabemos cómo actuar, ¿no? Pero creo que estás planteando algunas palabras bastante claves, ¿no? Primero, como has hablado que es una reacción que tenemos dentro, ¿no? Cuando lo has diferenciado del miedo, nos lleva a pensar que hay algo que surge como una respuesta dentro nuestro, ¿no? Y que puede haber un peligro externo, puede haber una preocupación interna, ¿no? Y ahí vamos a ir como entrando un poquito más en detalles, pero con lo que yo me quedo principalmente de lo que has dicho es que la ansiedad aparece como esta alarma que tenemos todos dentro, que se prende en un momento que se siente riesgoso, ¿no? A mí me gusta imaginar la alarma que nos viene en la cabeza. Puede ser la alarma del teléfono cuando nos tenemos que despertar, la sirena de los bomberos, ¿no? La alarma del fin de las clases o contra incendios. Pero es algo que se prende dentro nuestro que lo que quiere es llamar nuestra atención. Alerta. Exacto. Hay algo que tienes que prestar atención. Exacto. Y no es prestar atención porque qué bonito puede ser, es prestar atención porque aquí hay que responder como si fuese un riesgo, un peligro, pero es una alarma que se prende dentro nuestro que todos además tenemos interiorizada. No hay nadie que no nazca con esa alarma. Entonces, ¿qué cosas pueden activar esta alarma? ¿Qué cosa puede producir esta ansiedad? Bueno, es una buena pregunta porque si hablamos de activar, ¿no? Estamos hablando de qué cosa la prende en el momento, ¿no? Que no es lo mismo a por qué es que la tenemos, ¿no? ¿Qué cosa la prende? Es importante entender que a cada persona esa alarma se le va a prender en un momento distinto, de una forma distinta y en mayor o menor medida. Entonces, si hablamos como de los gatilladores, ¿no? O disparadores de la ansiedad, tiene que ver con distintos escenarios que a cada uno de nosotros de forma individual nos puedan generar esa sensación de alerta, de peligro y que nos lleva a ponernos en un modo de alerta, ¿no? Situaciones tal vez
de mucha incertidumbre, retos, ¿no? Evaluaciones, cosas que nos vayan a hacer, que nos vayamos a enfrentar, que las sentimos como difíciles. Parciales, finales. Exámenes, presentaciones en el trabajo, ¿no? Una función, ¿no? Si somos artistas, y situaciones de cambio también, cuando nos vamos a enfrentar a algo nuevo que tal vez nos genera incertidumbre o que no sabemos cómo va a ser, o situaciones más vinculares, situaciones sociales, relaciones de pareja, eventos familiares, que nos vayamos a exponer a algún tipo de vínculo que pueda despertarnos ese tipo de alarma en nosotros. Y es bien importante lo que dices de la alarma se tiene que escuchar, ¿no? Así es. Es diferente a, ahí está la alarma, trato de taparme los ojos y de hacer, los oídos y de hacer como si no estuviera, ¿no? Hay una diferencia. Que es bien importante porque creo que muchas veces el foco que vemos que hay en redes sociales, ¿no? Y en la conversación cotidiana es dejar pasar la ansiedad o cómo calmarla, ¿no? Y claro, es verdad, cuando uno vive con un nivel de mucha intensidad de ansiedad, por supuesto que es desgastante, ¿no? Por supuesto que uno quiere calmarla. Exacto, además la ansiedad, digamos, agota, nos pone el sistema nervioso en modo alerta, ¿no? Sí, Si vivimos en nos ansiedad, desgasta. exactamente, vivir en un estado de mucha tensión es algo que demanda muchísimo esfuerzo, que agota, pero claro, ¿qué haríamos si cada vez que la alarma contra incendios de nuestra casa se prende y el enfoque fuera cómo apagar tu alarma contra incendios? Primero tenemos que ver qué cosa nos está avisando, ¿no? Entonces, creo que es importante entender, como dices, que esta alarma nos va a dar una señal de que hay algo a lo que le tenemos que prestar atención. Ahora, ¿qué es y por qué es que esto nos está generando que se prende esta alarma? Es una pregunta diferente, ¿no? Que no es lo mismo, el oso viene, ok, es un peligro real, pero hay algo que a cada uno de nosotros nos despierta esta alarma. ¿Qué hace que este tipo de situaciones, a mí particularmente como persona, hacen que a mí se me prenda ansiedad? Porque, ¿no? Porque Para a mí comprender por qué a mí me genera ansiedad esto. Exacto, porque puede ser que a una persona, no sé, las presentaciones en público, ¿no? Los trabajos orales, los exámenes orales, las presentaciones en tu trabajo te pongan muy tenso y tú ves a tu amigo que se pasea en esos momentos y no le genera ninguna preocupación. Entonces yo estoy mal. Claro, pero ¿Yo debería ser como él? Pero esa persona después va a una reunión social y se pone tenso, le sudan las manos, no sabe qué hacer. Ajá. Ese tipo de situaciones le generan a esa persona ansiedad, a mí otras. Sí. ¿No? Y volviendo a lo que habías dicho de lo de la alarma contra incendios, también yo pensaba, ¿qué pasa si realmente no escuchas? O sea, tratas de solamente callar la alarma contra incendios, la rompes, dejas de escucharla, ¿Y el incendio? pues igual se incendia. Claro, tu la casa. necesitamos. Y eso es algo que a veces nos olvidamos un poco, de que nuestros sistemas de alarma, nuestras emociones en general son necesarias y están ahí por una razón. Ahora, a veces la alarma se desregula, ¿no? A veces todos tenemos ¿no? Conocemos estos autos que tienen la alarma muy sensible y pasa un gato por el costado y el auto se prende, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra ansiedad. El problema no es que tengamos una alarma dentro que nos anuncia cuando hay algo que se siente como si fuese peligroso, que no es lo mismo que sea peligroso. El problema es que a veces esta alarma viene desregulada porque se configuró así en determinado momento de nuestra vida o porque tenemos distintas sensibilidades en la alarma, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer que la alarma se configure de una u otra manera? Por ejemplo, ¿no? Nosotros, bueno, cuando estudiamos psicología, vemos que no hay solamente una manera en la que nos configuramos, como tú decías, sino es que hay varios factores. Es decir, nosotros le llamamos series complementarias, pero más allá del término, es que hay una relación entre genética y ambiente. Nosotros no solamente somos genética, no solamente somos lo que heredamos de nuestros papás, sino también es una relación con todo lo que nos pasa a lo largo de nuestra vida, nuestras relaciones con ellos, nuestras relaciones con amigos y cómo es la crianza, lo que introyectamos de estas relaciones. Incluso le podríamos agregar el tema de que a veces hay un disparador. A veces hay algo que en un momento conectó y hizo que dispare mi ansiedad, que antes no tenía. ¿No? Pero es importante entender que el origen va de un cúmulo de estas dos cosas, tanto genética, porque puedes haber heredado la tendencia a ser una persona ansiosa, y el ambiente, ¿no? Pero qué importante lo que dices, porque muchas veces escuchamos estas frases como, no, yo soy ansioso, mi papá también, ¿no? Entonces, ahí nos queda la duda de,
¿Lo has heredado porque tu papá te lo pasó en sus genes? ¿O es que lo viste ansioso toda la vida y tú aprendiste, eso generó algo en ti y tú empezaste a responder de la misma manera? Y en realidad, claro, en psicología usualmente las causas son muchas variables que interactúan, ¿no? Exacto. Puede ser que tu papá, tú hayas visto que soluciona sus problemas de una manera ansiosa y tú lo has introyectado y, como dices, tú también crees que esa es la manera para solucionar los problemas. Es un poco tal vez difícil, ¿no?, llegar así a nuestra ecuación específica, ¿no? O sea, todos somos además, todos pasamos por un montón de experiencias a lo largo de la vida que nos van sumando, unas con un poquito más de peso que otras, se van agregando los granitos de arena. Cada vez que pasamos por una situación que nos ponía tensos, nos ponía ansiosos, y de alguna manera cómo se resolvía esa situación, cómo la enfrentábamos, cómo nos sentíamos al final, también va configurando que se refuerce o no se refuerce el responder de esa manera, ¿no? Por ejemplo, qué cosas nos han pasado de chicos, ¿no? Ahí sí hay que pensar que es algo que esa alarma se va sensibilizando y se va configurando desde que somos chicos, ¿no? Entonces, tú has hablado de lo que heredamos, digamos, biológicamente, genéticamente de nuestros padres, pero también qué sucede después con esos ingredientes que vienen con nosotros, ¿no? ¿Qué situaciones, por ejemplo, nos preocupaban de chicos o las sentíamos peligrosas, incluso si tal vez no lo eran, ¿no? Situaciones sobre las que no teníamos control, ¿no? Y por lo tanto sentíamos que teníamos que estar en modo alerta. Si nuestros amigos se burlaban de nosotros, si nuestros papás nos ponían demasiada presión, si nos quedábamos solos, si teníamos miedo de que nos castiguen o nos dejen de querer, si había algo que nos derroche, que se molesten con nosotros, ¿no? Es decir, cuáles pensábamos que podían ser las consecuencias a las cosas, hacia qué tipo de situaciones me tengo que poner en estado de alerta. Así es. Y es como que nuestro cerebro aprende, así tengo que funcionar, y ante esto que se sintió peligroso tantas veces, así me tengo que acomodar para responder de aquí en adelante. Sí, y de ahí hablamos de la huella anémica que se va generando, ¿no? O sea, la huella en la memoria, incluso fisiológicamente, ¿no? Neuropsicológicamente, nuestro cerebro a veces se configura para: voy a botar más cortisol, voy a botar más esta hormona del estrés para estar preparado cada vez que estoy en una situación social, y nos inundamos de cortisol y la ansiedad es más difícil de controlar, ¿no? Pero qué importante eso, porque sí hay un correlato físico de lo que pasa cuando vivimos en ansiedad, ¿no? Tú has hablado ahorita del cortisol, que es, como dices, ¿no?, la hormona que se activa cuando sentimos estrés, ¿no? Y es parte de la respuesta del cuerpo, como que sube la adrenalina, se activa el sistema nervioso, simpático, pero uno no puede vivir en ese estado de forma continua, ¿no? Es muy agotador. Es agotador y desgasta el cuerpo, y claro, uno no puede vivir en estado de tensión todo el tiempo, ¿no? Entonces, no es útil tampoco, ¿no? O sea, nosotros tenemos que usar nuestra energía psíquica para lo que realmente necesitamos. Y qué importante lo que dices, ¿no? Porque eventualmente yo me imagino que si uno se queda viviendo en estado de alerta, eventualmente pierdes también la capacidad de diferenciar qué cosa es un peligro real, qué no. Y qué no. Y en qué nivel, ¿no? Poder tener un poquito de matices, ¿no? También para las situaciones. Por ejemplo, justo ahorita ha salido la nueva entrega de la película Inside Out 2, o Intensamente 2 en español, una película de Pixar, en donde conocemos el interior de la mente de este personaje, Riley, y todo este equipo de emociones que la manejan. Me encanta. Esa película es maravillosa y sirve un montón para explicar lo que, ¿no?, el valor de cada una de estas emociones. Sí, ¿no? Además de que creo que es de las primeras películas donde de verdad te metes al cerebro de la niña y puedes entender de una manera tan explicativa todas las cosas que pasan, y me parece muy curioso que ahora en la secuela están poniendo la ansiedad justo en la adolescencia, ¿no? Sí. Es como que antes tenían las emociones primarias y ahora, ¡pa!, la ansiedad aparece, creo que ansiedad, aburrimiento, vergüenza, ¿no? Hay una serie de personajes que aparecen ahí. Pero que es curioso en realidad, porque no es que la ansiedad aparece realmente en la adolescencia. Sí, nos ha llamado un poco la atención que estos personajes, estas emociones más complejas o no tan principales, como dices, aparezcan recién en la adolescencia, porque en realidad se van configurando desde la infancia, ¿no? Pero sí es interesante pensar en este sistema de alarma
que no es exactamente una emoción, ¿no? La ansiedad es un sistema de, ¿no? Afectivo, de pensamiento, físico, conductual, que aparece en situaciones que se viven como si fuesen peligrosas, y es muy interesante pensarlo como este personaje que hace de las suyas y tiene sus propias intenciones, que además puede tener un criterio y una opinión diferente al nuestro, y a otras cosas, otras emociones que sentimos. Claro, o sea, la amenaza para él puede estar, aún así para todas las demás emociones no esté. Así es. ¿No? Entonces, ¿es buena la ansiedad? ¿Es malo tenerla? ¿Cómo puede ser una ayuda si se siente tan desagradable? Y si es que mi ansiedad ya está desregulada y se altera por todo, ¿me voy a quedar así para siempre y ya no tengo arreglo? Depende. Bueno, ¿de qué depende que la ansiedad pueda volverse o no problemática, si es que todos la tenemos, ¿no? O sea, ¿qué criterios deberíamos tomar en cuenta para saber de qué depende eso? Sí, o sea, por ejemplo, la ansiedad no siempre va a tener los mismos niveles, ¿no? ¿Niveles en qué sentido? De la intensidad. No todos sentimos la misma intensidad y no todos los momentos o situaciones que nos parezcan retadoras vamos a sentir la misma intensidad. Entonces, ese sería un punto importante. 2, la frecuencia. ¿Qué tantas veces a la semana siento ansiedad? ¿No? O sea, no es lo mismo, oye, sentí una vez al mes ansiedad, siento 4 de 7 días ansiedad. O sea, la mayor cantidad de días de la semana, ahí hay que tomarlo en cuenta. O durante todo el día, o me duró 5 minutos. Exacto. ¿No? Y también la duración, ¿no? Es decir, si es que ya pasaron 6 meses desde que siento ansiedad, ¿qué pasó? ¿Por qué no me escuché desde un inicio? ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces, ya ahora se vuelve algo más grave, cuando ya pasó un montón de tiempo donde siento a veces niveles muy altos de ansiedad. Y también está el peligro. ¿Qué pasa si normalizo vivir con ansiedad? ¿Qué pasa muchas veces, no? A veces ya lo empezamos a tomar como parte de nuestra personalidad. Soy ansioso, ¿no? Ya, ¿no? Lo llevamos al meme, ¿no? Ya nos da risa, tal vez que sea parte de nuestra personalidad, y tal vez no caemos en cuenta de el nivel de esfuerzo que nos puede estar implicando, ¿no? Que tal vez agregaría lo que estabas diciendo, ¿no? Esos criterios a considerar, cuánta flexibilidad o cuánta variedad hay en eso, ¿no? Me da ansiedad en todas las situaciones, ¿no? De incertidumbre, o en todos los contextos sociales, o en todos los retos que se me presentan, o tal vez en algunos específicos, o en esta presentación del trabajo, porque de esta depende muchísimo, ¿no? Y no en todas mis presentaciones, por más chiquitas y tal vez insignificantes que puedan ser realmente. Y ahí volvemos con lo de escuchar la alarma, ¿no? O sea, de verdad, escucharnos ayuda un montón para poder identificar de verdad qué cosa está disparando esta ansiedad, porque lo que pasa es que la ansiedad, como decíamos, no es algo que se ve como un oso, que es algo concreto y yo puedo ver que me va a venir a atacar. No, entonces necesito hacer esta introspección para ayudarme también a ir entendiendo qué cosas son las que están disparándola. Y para poder entender un poquito cuándo yo puedo saber si realmente es parte de mí, si es algo de ahorita, ¿cómo diferenciar eso? Tal vez es una pregunta para empezar. Bueno, hay una diferenciación entre, por ejemplo, el sentir que es algo que está pasando en este momento, que podríamos llamarla ansiedad de estado, ¿no? Que es como algo que va a pasar, que es transitorio. Entonces, en ese momento tengo, no sé, justo una presentación o tengo 3 exámenes finales seguidos. Que a todos nos ponen los pelos de punta. Claro, ¿no? Y a veces es como, no, es una característica mía donde todo el tiempo estoy sintiendo altos niveles de ansiedad, ya sea si me voy en la mañana a la presentación y luego en la tarde tengo que conocer a alguien nuevo y luego en la noche me voy a hablar con, no sé... y si no dejé mis tuppers ordenados para la comida del día siguiente, ¿no? Tal cual. Todo ya como característica principal de mí. Y eso ya es algo que también tomar en cuenta, que, como decíamos antes, puedo llegar al riesgo de naturalizarlo y creer, eso es normal. Todo el día sufrir y estar, ¿no?, lleno de cortisol, de ansiedad, es normal. Y a veces las personas no nos damos cuenta del nivel de esfuerzo que implican ciertos aspectos de, voy a decir, o de nuestra personalidad, o de nuestra forma de afrontar las circunstancias de la vida, ¿no? A veces, como dices, nos acostumbramos y también nos acostumbramos al costo que tiene para nosotros, ¿no? Sí. Y definitivamente, si estamos hablando
de que la ansiedad es una alarma que se prende en situaciones que se sienten o riesgosas, no necesariamente de nuestra vida, pero riesgosas de nuestra autoestima, de nuestros vínculos, de nuestra seguridad, ¿no? O inciertas, ¿no? Se siente tan extrema y tan peligrosa que terminan pudiendo hacer un montón de malabares para tener la sensación de que tienen todo bajo control, todo controlado y que eso no va a pasar, ¿no? Que no sé qué tan viable es, ¿no? Uno no puede controlar todas las variables de la vida, no se puede adelantar a todas las posibles situaciones que aparezcan. Hay un poquito que se sale de nuestras manos también. Claro, o sea, por ejemplo, si tenemos un hijo, podemos tratar de tener todo bajo control y de la nada, no, eso que tú querías que haga, no lo hace. Ya hice todo el horario para que nunca en toda la semana le tenga que dar el iPad y bueno, Igual. No funcionó. No funcionó. Entonces, ¿no? Esa flexibilidad de la que hablábamos antes también, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? En situaciones de pareja, nunca falta cuando uno quiere mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, y haces la revisión, lo borras, lo vuelves a escribir 500 veces hasta que sientes que llegas al WhatsApp, al mensaje de WhatsApp perfecto para que te responda lo que tú necesitas. Pucha, no respondió como tú te imaginabas o como tú querías. Y hay ciertos aspectos, ¿no? de que podemos empezar a notar que si la incertidumbre, los retos nos despiertan tanta necesidad de controlarlos, también es un esfuerzo hacer todos estos malabares para mantener cierta ilusión de control que no siempre vamos a tener. Y eso también es algo que desgasta, no solo la ansiedad. Exacto, es como volvernos más rígidos, ¿no? Y tratar de que todo funcione como nosotros hemos pensado, nos da esta idea, pero que en verdad al final lo único que hace es desgastarnos porque en realidad la vida es incertidumbre. También genera desgaste físico, no solo emocional, ¿no? O sea, si has hablado de este exceso de cortisol que segregamos una y otra vez, eso también tiene consecuencias en nuestro cuerpo. Exacto, nuestro cuerpo nos habla al final, ¿no? Es como nosotros también hablamos de la somatización, ¿no? Hablamos de que a veces no sabemos por qué nos levantamos con un dolor horrible en la mandíbula porque hemos estado apretando los dientes toda la noche, o de la nada una gastritis horrible, eso me pasa a mí, una gastritis horrible porque, pucha madre, he estado con una presentación que tengo que hacer ahora, pero a veces te puede durar un montón de tiempo y, ¿no? Hoy día la terminas, ¿qué es lo loco? A veces ya la terminas conociendo, ¿no? Tú sabes que siempre te sale una úlcera antes de un momento que te da muchísimo estrés. Y ya te das cuenta, ya conoces tu síntoma y de alguna manera es como si el hecho de que saliera de la ansiedad y no de una indigestión, una infección, de alguna manera es como que lo minimizáramos un poco, como no, es que es ansiedad. Y pasa también cuando vamos al médico, muchas personas llegan con síntomas físicos y se les dice, no, esto es ansiedad, esto es estrés, como diciendo, no te pasa nada, solo maneja tus preocupaciones. Claro, y a veces es como, ha pasado mucho, ¿no? Que llegan pacientes y te dicen, sí, el médico me dijo que era ansiedad, estrés, pero, o sea, como que no era nada. Pero no es que no era nada. Es un montón, es algo, ¿no? Es tu ansiedad, es ahí algo que no estás pudiendo monitorear. Es una alarma que se está prendiendo y que te está pidiendo, ya no sabe cómo, hasta con el cuerpo, que le prestes atención. Y el tema es que si solamente nos dedicamos a calmar el síntoma, esa tensión que está dentro, esa ansiedad, igual puede hablar por otro lado. Así es. Ya no es que me aprieto los dientes, ahora es que me da dolor de cabeza, ahora es que se me quita el hambre, ¿no? Sí, y esto que has dicho es bien importante porque uno tiene que aprender a escuchar sus síntomas, ¿no? Un síntoma también es un sistema de alarma que te está tratando de indicar que hay algo que está pasando, ¿no? Tanto síntomas médicos como síntomas psicológicos, tenemos que poder aprender a escuchar qué es lo que me está tratando de decir mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mis preocupaciones, y en realidad todos somos un sistema conectado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si sentimos ansiedad y nos damos cuenta, ¿no? O sea, ya identificamos que se prendió la alarma. Es una muy buena pregunta porque por ahí tenemos que empezar. Primero es que reconocer que tu alarma se está prendiendo, ¿no? Que es algo que muchas personas, digamos, es un paso que han dado. Aprender a escucharla. Aprender a escucharla no es solo darte cuenta y luego decir, ok, entonces, ¿qué hago para calmarla? Antes de calmarla, tenemos que primero sentirnos cómodos con la idea de que hay algo que se está sintiendo peligroso y que tu cuerpo y tus emociones te lo están tratando de comunicar. Si no podemos tolerar
la idea de sentir incertidumbre, sentir ansiedad, sentir, ¿no?, el peligro, no vamos a poder escucharla porque solo nos vamos a concentrar en quererla calmar. Vamos a tratar de taparnos los oídos, Buscar dónde está el ojos, botón para... ver dónde está el tip mágico, ¿no? Quiero ir al psicólogo para que me dé el tip mágico y en 3 sesiones, que se acabe la ansiedad. Sí. Spoiler, eso no pasa. No pasa. Y va a buscar otras formas. Y si es que pasa y la logras calmar y no atendiste el por qué estaba surgiendo, va a buscar otras formas de manifestarse, ¿no? Entonces, ok, número 1, la hemos escuchado. Hemos dicho, estoy sintiendo ansiedad. La estoy escuchando. Puedo escucharla con más detalle, si es que me lo puedo permitir. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? ¿O qué ideas me están apareciendo? ¿Qué emociones estoy experimentando? ¿No? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me imagino que podría pasar? Puedo empezar como a monitorear en todo sentido físico, mental, emocional, qué es lo que me está pasando. Y de ahí dar el siguiente paso de preguntarme por qué. ¿Por qué me está tratando de, ¿no?, llamar la atención, pedirme que la escuche? ¿Qué es lo que me está tratando de comunicar? Solo así la puedo empezar a entender. El aprender a escucharla implica 2 cosas, ¿no? Primero, como tú hiciste esta diferencia hace un rato que me pareció bien importante de qué le está disparando ahorita, ¿no? Es decir, escuchar qué está haciendo que en este momento yo me sienta ansioso, preocupado, ¿no? Ok, es el hecho de tener esta conversación importante con esta persona que no sé qué me va a responder, ¿no? Tengo que tal vez como resolver una discusión que he tenido con un amigo y tengo que hablarle, ¿no? Y me genera cierta resistencia y lo estoy evitando. Ok, quizás me está poniendo ansioso esta situación, ¿no? Puedo preguntarme por qué. ¿Qué me preocupa que me diga? ¿Qué estoy sintiendo que podría perder si es que esta conversación no sale bien? Que me llame la atención, sentirme humillado, perder la amistad, ¿no? Puedo como prestar la atención al presente de qué me está tratando de comunicar. Y también puedo ir un poquito más allá, y es algo que solemos hacer en espacios terapéuticos, de tratar de entender por qué este tipo de situaciones me generan ansiedad. Me está generando esta respuesta. Es un buceo un poco más profundo, ¿no? Así es. Pero un poco es lo que, como tú bien dices, hacemos en terapia, ¿no? O sea, en terapia nosotros no solamente vamos para decirle ya, tip 1, tip 2, tip 3, esto haces para cambiar la ansiedad. No es que los tips no funcionen, obviamente que sí, y hay muchos tips de respiración, de meditación, que a veces son, que ayudan, ¿no?, paréntesis muchísimo. Necesario cuando ya está desbordado. Exacto, ¿no? O sea, igual es algo complementario, pero hallar el origen es lo que alivia el síntoma desde abajo, desde el fondo, ¿no? Sí, porque nos hace entender qué lo está generando, y eso nos puede permitir también buscar otras formas de empezar a atender nuestras necesidades. A veces esta alarma se prende porque a fin de cuentas tenemos necesidades que son importantes para nosotros y a veces no están siendo satisfechas como necesitaríamos que fueran. O hay situaciones que nos han marcado, que le hemos dado cierto significado y tenemos que resignificar en realidad eso que pasó, ¿verdad? ¿Y cuándo podemos tal vez diferenciar si es que todos podemos sentir ansiedad en distintos momentos y con distintas intensidades, cuando ya se vuelve problemático? O sea, cuando ya es una dificultad, un problema de salud mental lo que estamos sintiendo. ¿Cómo saber si me tengo que preocupar, ¿no? ¿Cómo saber si ya estoy teniendo un problema de salud mental, ¿no? Si ya es excesivo, no es excesivo, ¿cómo preocuparme? Y esa es una buena pregunta, porque creo que también todos los que nos escuchen, creo que puede ser útil, ¿no? Para ellos saberlo. Y creo que ahí volvemos a la idea que hemos dicho hace un rato de intensidad, frecuencia, duración y flexibilidad, ¿no? O sea, qué nivel de ansiedad siento que me nubla, incluso poder pensar que no puedo atender bien, que me fatigo, que tengo dificultad para concentrarme, que me siento tenso o que no puedo dormir, ¿no? Esas son cuestiones ya más relacionadas a algo alarmante o que nosotros debemos tomarle atención, porque ya podemos estar hablando de un trastorno de ansiedad generalizada o de algún otro trastorno de ansiedad, ¿no? Que hay un montón, ¿no? Que hay un montón. ¿Cuánto está interfiriendo en mi vida? ¿Qué tan difícil está siendo, no? Exacto. ¿Qué tan frecuente es? Si es la mayor cantidad de los días a la semana, también es algo importante que tomar en cuenta. También tomar en cuenta lo que nos tiene que importar para pedir ayuda no tiene que ser
si creemos o no que cumplimos con un diagnóstico de ansiedad, sino Exacto. realmente qué tan difícil está siendo para mí, y ese es un criterio que es suficiente y Exacto. válido para pedir ayuda Sí. y buscar nuestro bienestar. Porque la ansiedad no siempre se tiene que ver como no puedo respirar, no tengo ataque de pánico. La ansiedad también se puede ver como una persona que está sentada en su computadora y aparentemente desde afuera está tranquila, pero la mente está dando vueltas, Así es. no te deja de, ¿no? de hablar y eso igual te genera un agotamiento, como hablábamos, ¿no? Ujú. Qué importante lo que dices de prestar atención a cuando ya necesitamos pedir ayuda, qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Y con eso vamos a escuchar a Andrea, que nos trae las recomendaciones de hoy. Hola, Andrea. Hola, Andrea. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, este tema de la ansiedad, temón. En verdad hay un montón de cosas que podríamos comentar, pero creo que esta imagen de la alarma es bien clara, ¿no? Creo que la primera recomendación va un poco por escuchar las alarmas de cada uno, ¿no? Cuál es la sensibilidad que cada uno tiene de diferentes cosas, qué es lo que prende o activa esa alarma, ¿no? Y para no vivir como calmándola, como estaban diciendo, ¿no? Sino poder comprenderla cada vez más y entender que los síntomas nos van avisando cosas, ¿no? Eso es como fundamental. Lo segundo, que creo que también es súper importante, es reconocer qué estamos haciendo para manejarla mejor cuando la sentimos, ¿no? Y ahí hay como diferentes formas y diferentes recursos que cada persona tiene. Algunos hacen arte, otros hacen deporte, meditación, ¿no? Hay como diferentes herramientas y todas son válidas e importantes. En el sentido de manejarla, quieres decir de calmarla, de entenderla, de... Quizás para atender como ciertos momentos que pueden ser como los momentos picos, ¿no? O que te ayudan como también a funcionar en el día, no para como desaparecerla, como decían, ¿no? Sino que te ayudan como a sentirte mejor en esos momentos y como que puedas incorporar herramientas para ir como también viendo qué te funciona. Que es verdad, ¿no? Porque cuando uno está desbordadamente ansioso, tampoco puede pensar. Claro. Sí, y pensaba que justo es también para prevenirla. O sea, si todo el tiempo estás haciendo eso algo diariamente, te Es ayuda, verdad. ¿no? Prevenir que vuelva. Exacto. Agregar actividades en tu día que te generan bienestar de forma preventiva. Exacto, ¿no? Y lo tercero es cuando reconocemos que algo está siendo problemático, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, alguna situación que desencadena todo eso, pero sobre todo ver en qué contextos aparece. Si son muchos los contextos, tal vez nos dicen que hay como situaciones que a otras personas no les parece tan importantes o tan urgentes y a mí sí, ¿no? Claro. Y se vuelve algo como desproporcionado Claro. también. Que lo hace peor, ¿no? Si yo me altero mucho y el otro no, a veces eso puede hacer que uno se sienta más fuera de control de la situación, ¿no? Totalmente, ¿no? Y creo que ahí también hay que pensar en el tema de que sí, puedes tener como un cuadro de ansiedad, digamos, pero cada persona lo va a sentir diferente y lo va a vivir diferente, ¿no? Entonces va a haber como cantidad de ansiedades como cantidad de personas, ¿no? Es verdad. Y eso Todos son válidos, ¿no? y todos Al final. es válido, pero sí hay que reconocer cuándo hay que pedir ayuda, ¿no? Eso creo que es fundamental porque no tenemos que tener las respuestas nosotros, sino que también hay especialistas que nos pueden ayudar cuando nos sentimos muy ansiosos o en muchas situaciones. Es necesario saber cuándo tenemos que pedir ayuda, además de conocer nuestro cuerpo, nuestros síntomas, nuestra ansiedad y de hacer cosas para manejarla en el día a día, ¿no? Así es, cuidar la salud mental. Si necesitas pedir ayuda o buscar un espacio de terapia con un especialista o profesional en psicología, escríbenos a psicologamente.p y solicita tu servicio de atención. Gracias, Andrea, por las recomendaciones y mi psicóloga dice que nos vemos en el próximo episodio. Chao.